enfocamos en estas horas. Ahora bien, cualquier consulta al docente se va a realizar en el transcurso de la clase, así que los invitamos desde ya que dejen sus preguntas, si es que pueden realizarlas de mejor forma, aunque también vamos a estar leyéndole unas preguntas por chat. En ese caso, también vamos a dejar el número de juris.p por si desean realizar algún tipo de consulta adicional, también aprovechando que esta es la última clase de este curso de proceso de alimentos. Y en esta oportunidad, nuevamente nos acompaña Magíster Ángel Jesús Castilla Cárdenas, quien es Magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que además de ser abogado en ejercicio especializado en Derecho Procesal Civil, es ya un destacadísimo ponente de la casa en materia de Derecho Civil. Así que les damos la bienvenida nuevamente al Magíster Ángel Castilla para poder comenzar con la ponencia. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la introducción, Leonardo. Nos volvemos a encontrar en esta quinta y última sesión de este curso especializado en proceso de alimentos. Considero, en base a lo que se ha venido desarrollando, ha sido un curso muy bien proyectado, ha sido un curso muy bien aprovechado por parte de ustedes que se encuentran matriculados. Desde ya veo en la plataforma a un gran número de conectados, más de 90 personas. En la otra plataforma ya me lo van a colocar, y la verdad que eso establece o eso demuestra pues el interés que ustedes han tenido por este curso, y de mi parte pues espero que en estas 4 sesiones y esta quinta que va a comenzar haya quedado conceptos claros, ejemplos prácticos. Y justamente hablando de la práctica, en esta última sesión, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, vamos a hablar sobre un taller o sobre una sesión de cómo redactar una demanda de alimentos. En la última sesión, así que aprovechen en colocar sus preguntas, en oralizar sus preguntas, debido a que aquellos que están conectados en el Zoom tienen la posibilidad de ser escuchados. Tienen la posibilidad de lanzar sus preguntas, de repente responder a las preguntas, cuestionar también, o de repente si es que la explicación no ha sido muy clara, no muy precisa, tienen derecho a activar su micro y hacer la clase más interactiva. Eso es lo que se pide, que la clase sea muy interactiva para poder entendernos mejor. Vamos a comenzar esta sesión haciendo un breve recapítulo de todo lo que hemos conversado para entrar al tema de fondo. Como ustedes pueden ver, y ya lo mencioné en la clase, es cómo redactar una demanda de alimentos, pero no, antes de trasladar la información, de concretar la información de cómo redactar una demanda de alimentos, también existe una posibilidad en el derecho a alimentos de recurrir, porque no todo es recurrir al Poder Judicial, no todo es sobrecargar al Poder Judicial. Si bien es cierto, el Poder Judicial es la última ratio a efectos de resolver nuestro conflicto de interés o nuestra incertidumbre jurídica, también es cierto que nuestro sistema nos brinda mecanismos extrajudiciales a efectos de no llegar al órgano jurisdiccional. Y lo vamos a trasladar aquí en la pizarra, ya que es un taller práctico. ¿El azul tendrás? A ver. ¿Sí? Derecho de pensión de alimentos. Hemos comentado en su oportunidad que para el derecho de pensión a alimentos existen 2 sujetos. El primero va a ser el acreedor alimentista, y el segundo va a ser el obligado principal. ¿Ok? Y vamos a resaltar la palabra del obligado principal porque también hay obligados secundarios. Gracias. Obligados secundarios, ¿en base a qué? En base al principio de solidaridad familiar.
Hasta ahí todo está claro, estas circunstancias ya lo hemos comentado. El acreedor alimentista también hay que establecer que hasta los 18 años va a ser asistido por su representante legal, que podría ser, en este caso, la mamá o el papá. Ahora, ¿qué pasaría pues si es que este acreedor alimentista tiene más de 18 años hasta los 28, va a ejercer su demanda por derecho propio, porque ya tiene capacidad para ejercer, ya tiene capacidad para convalidar sus actos o sus actos jurídicos. Ahora, ¿qué más podemos descifrar de todo lo ya comentado? Que la demanda de alimentos o la pensión de alimentos se puede establecer en base a un monto fijo y en base a un porcentaje. Comentamos también, y eso ya es un tema de recomendación, que demanden monto fijo cuando el obligado principal tenga o sea independiente, tenga un trabajo independiente. Trabajo independiente. Pero si sabemos que este obligado principal tiene un trabajo dependiente, es decir, trabaja para una entidad particular, para una entidad pública, de repente 728, de repente es CAS o de repente tiene un contrato indeterminado en una empresa, se recomienda que sea por porcentaje. Porque a la larga, ante un aumento de remuneración, va a beneficiar el porcentaje que le puede tocar. Ahora, comentamos también, en base a la pensión de alimentos, que esta puede darse bajo dos vías. La primera vía era la vía extrajudicial, ante una conciliación. ¿Ok? Y la segunda era la vía judicial, ante el Poder Judicial. Y nos hacíamos la interrogante en el transcurso de las 4 sesiones si es que era necesario mantener ese orden, si es que era obligatorio de repente primero ir a la vía judicial para luego ir a la vía extrajudicial. Y en atención a ello podemos definir que no es necesario mantener este orden de prelación. ¿Por qué? Porque en materia de alimentos, la ley de conciliación nos indica que esto es facultativo, que la conciliación es facultativa. Obligatoria no es. ¿Y qué quiero decir con ello? Que si nosotros queremos ejercer o queremos obtener una pensión de alimentos para nuestro menor alimentista, ¿qué es lo que tenemos dos vías? Si yo quiero mantener el ámbito cordial, si yo quiero tener una situación armoniosa porque de repente lo amerita o porque se puede, ya no voy a recurrir a la vía judicial, porque si bien es cierto, es más económico, pero me va a tardar mucho tiempo. Y a veces hay que sopesar esas circunstancias. Si es que la situación es armoniosa, claro está que me voy a ir por la vía extrajudicial. ¿Y cuál es la diferencia, aparte de ello, de la vía extrajudicial con la judicial? Que justamente en la vía judicial o en la vía extrajudicial, el acta que se va a suscribir
Y acá vamos a lanzar la primera pregunta. El acta que suscribimos, ya sea de un acuerdo parcial o un acuerdo total, ¿es coercitivo? ¿Qué quiere decir si es coercitivo o no? ¿Es de estricto obligatoriedad su cumplimiento por parte del obligado principal? ¿Sí o no? Cuando ustedes concilian, se levanta el acta de conciliación, parcial o total, pero referido a alimentos, conciliado. Quiere decir que el obligado principal, obligatoriamente, de manera coercitiva, ¿tiene derecho a cumplir? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por el audio, a ver, para no acercarme mucho al monitor. Por el audio, a ver si es que pueden oralizar sus preguntas, sus respuestas. A ver, Jenson Ricardo, Jefferson Javier, Flor Guamán. La pregunta es la siguiente. Wow, 106 conectados. La pregunta es la siguiente. ¿El acta de conciliación es de estricto cumplimiento? ¿Establece una obligatoriedad para las partes? ¿Sí o no? Cuando ustedes creen que ya están resueltos, creen que su situación va a tener una calma, va a mantener una armonía porque ya no hay conflicto, ¿sí o no? A ver, Sí, García, doctor. no, por el audio, por favor, a ver, Miguel Fernández. Sí, sí, doctor. Sí, ¿Es sí está obligado? obligado a cumplir. Están obligados a cumplir, ok. Sí, doctor. ¿Es coercitivo? ¿Tiene un apercibimiento? Sí, doctor, porque todo acta de conciliación tiene carácter de sentencia. Ya, ok, ok. ¿Y en qué se Pero no es diferencia? coercitivo. Sí, ¿cómo? ¿Cómo, Saúl? No es coercitivo, doctor. No es La coercitivo. coerción la ejecuta el juez. Ok, a ver, hay una persona que dice que no. Otros, por ejemplo, como Miguel Fernández, creo, indicó que sí. ¿Qué creen ustedes? A ver, un par de opiniones más. ¿Es Dentro coercitivo? de, A ver, Saúl. dentro del acuerdo, doctor, y la resolución o acuerdo, obviamente tiene un carácter de título o sentencia, Ya, pero no tiene la calidad, el conciliador no tiene la calidad de la coerción, solo la ejecución. El juez es el que sí realiza la coerción, doctor, la obligación. ya. Ahí me estás hablando ya de las características, ¿verdad? De las características de la jurisdicción. Sí, doctor, como La- usted dice, si tiene carácter de ejecución. Sí, ok, sí, se cumple la ejecución porque es un acuerdo del traslado de la voluntad de las partes, ya. pero el conciliador no puede coaccionar o la coerción, la fuerza para que se haga cumplimiento de ese acuerdo, doctor. Por eso cuando no se cumple, con ese acuerdo ya se acude a la vía judicial. Correcto, Saúl. Es muy valiosa tu respuesta. A ver, Eddie Hugo. Doctor, buenas noches. Hola, Eddie. Compañero, buenas noches. Doctor, toda conciliación tiene carácter de sentencia y cosa juzgada. Ya. Por lo tanto, también es coerción. ¿Por qué? Porque en todo caso esto se tendría que elevar a una vía judicial a su incumplimiento para que puedan ejecutar por desobediencia o no a la autoridad. Ya. Ok, Esa nada más, doctor. o- Gracias. ok. A ver, Manuel. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal, Manuel? Considero que no es coercitivo, o sea, en el momento que se da el acta de conciliación todavía no es coercitivo. Sin embargo, como tiene calidad de una sentencia, entonces sí puede ser coercitivo, pero en tanto y en cuanto se ejecute, ¿no? Como es título, tiene mérito de título ejecutivo el acta de conciliación en un proceso, ¿no? Valga la redundancia, de ejecución de acta de conciliación extrajudicial. Ahí sí se convertiría dicha acta de O conciliación sea, en aquí coercitivo. cuando te expide el conciliador extrajudicial autorizado por Mm, el Ministerio de Justicia, no es coercitivo aún. Todavía no. En esa, Ya, en esa vía, no, pero se debería cumplir, ¿no? Y sin embargo, si no se cumple, ahí recién uno acude a la vía judicial. En tanto que no se cumple, esa es la condición, ¿no? correcto. A ver, un par más. A ver, Alan. ¿Alguien más levantó ahí? ¿Alguien más quiere opinar?
Miren cómo suele ser una pregunta simple, pero entramos justamente en discrepancias. Y esto es lo bonito justamente del derecho, y esto es lo bonito prácticamente del derecho procesal. Porque existen muchas teorías, ¿verdad? Existen muchos puntos de vista, pero vamos a centrarnos. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguien más? A ver, Diego, Josué, Noah, hay un usuario que es iPhone, García. La situación es la siguiente. A ver, cuando uno firma un acta de conciliación, lo hace a través de un centro de conciliación y de un conciliador. El conciliador es aquella persona que propone justamente una solución armónica, una solución en paz, una solución en la cual vele por los intereses mutuos, ¿ok?, de ambas partes. Cuando tú tienes el acta de conciliación, ¿por qué yo pregunto si es coercitivo o si tiene un apercibimiento? Porque de repente yo firmo esta acta de conciliación por el monto de 700 soles, ¿ok? Y yo consigné que debo pagarte los primeros de cada mes. De repente yo puedo cumplir el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, y de repente en lo sucesivo ya no te deposito. Ahora, cuando se suscita este caso, ¿el conciliador qué va a hacer? ¿Me va a obligar a mí a cumplir? ¿Me va a trabar mis cuentas bancarias? ¿De repente me va a interponer alguna medida? ¿O de repente el mismo conciliador va a remitir los partes a la fiscalía a efecto de que me denuncien por una omisión a la asistencia familiar? ¿Cómo operaría ahí estas circunstancias? ¿El conciliador está facultado para ello? No, doctor, el conciliador no tiene nada que ver ahí. Si la persona no cumple en el acta de conciliación, lo que hay que hacer es mediante un proceso ya judicial para hacer cumplir la sentencia, para hacer cumplir el acto de conciliación mediante el juez. Entonces, ¿es coercitivo la conciliación? Bajo ese concepto, Miguel, ¿es coercitivo? Sí, doctor. Sí, yo creo que sí. Ah, ok. Lo que pasa de repente es que estamos confundiendo quizá que el momento que uno suscribe un acta de conciliación tiene un compromiso de hacer honrar su palabra, ¿verdad? Cuando uno suscribe un acta de conciliación quiere decir que se compromete justamente a cumplir y honrar su palabra en base a lo que ha plasmado. Porque la conciliación o el acuerdo que uno establece en la conciliación es libre, es voluntario. En atención a ello, cuando uno firma un acta en conciliación, ¿es obligatorio? ¿Deberías cumplirlo? Sí. ¿Pero es coercitivo el acta de conciliación? No. No. ¿Por qué? ¿En qué se basa la coerción? ¿En qué se basa? En que justamente la autoridad ante la cual expide ese documento, centro de conciliación, conciliador, ante un incumplimiento, te castigue como tal. Remita copias certificadas al Ministerio Público, a efecto de que te denuncien penalmente por omisión a la asistencia familiar, te trabe tus cuentas bancarias. Podrá hacerlo. Imaginemos en una conciliación, ya no por alimentos, sino por una obligación de dar suma de dinero. Te comprometes a pagarle mensualmente 500 soles, ok, y si incumples, el conciliador te va a trabar tus cuentas bancarias, el conciliador va a poder ejecutarte, la respuesta es no. Por eso, ¿cuál es la diferencia de un conciliador con un juez? Que justamente el conciliador no te va o no tiene poder coercitivo. Y el juez sí. Es por eso que la conciliación ante un incumplimiento, automáticamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pasar a la vía jurisdiccional para que se ejecute. Y cuando se ejecute, porque la conciliación es un título ejecutivo, y cuando se ejecute, el juez te va a conceder el derecho. Y si tú quieres, al juez le vas a pedir pues que te ejecute medidas cautelares de embargo,
Si estamos de repente ante una pretensión de obligación de dar suma de dinero, de repente le vas a solicitar al juez que te ejecute un secuestro o una medida cautelar respectiva. Entonces, véase la diferencia. Y ahí está justamente que el juez tiene poder coercitivo porque el juez tiene jurisdicción. ¿Ok? Entonces, conciliador y juez es que ambos te van a ayudar a solucionar un conflicto. Uno de la vía extrajudicial y el otro por la vía judicial. El conciliador no tiene poder coercitivo y el juez sí tiene poder coercitivo. Ahora, muchos están confundiendo que la conciliación sí tiene poder coercitivo porque tiene calidad de cosa juzgada, ¿verdad? ¿Alguien mencionó que tiene calidad de cosa juzgada? Alguien mencionó, creo, que la conciliación tiene calidad de cosa juzgada, pero no hay que confundir a las formas de cómo concluir un proceso. Me explico. Cuando ¿tienes la mota, por favor? ¿Mota? Cuando uno ya está en un proceso judicial, imaginemos que este es el proceso. Esto es el proceso. Ya, gracias. Imaginemos que esto es el proceso. ¿Ok? Esta es la demanda, acá inicia la demanda y acá está la sentencia, que es lo que todos esperamos. ¿Ok? Imagínate que de acá puede que suceda que tu demanda de alimentos tú la interpongas en el 2020 y puede que suceda que tu demanda de alimentos tenga una sentencia en el 2022. De repente ustedes dirán, exagerado. Sí, hay que exagerar en el ámbito del derecho procesal porque no se sabe, porque existe la famosa y la llamada, y entre comillas, carga procesal, que a veces es certera y a veces es una manipulación a efectos de evadir ciertas responsabilidades. Ahora, tú sabes que vas a demorarte 2 años, y no solamente en un juicio de alimentos, sino en cualquier pretensión que verse sobre derecho disponible. Obligación de dar suma de dinero, indemnización por daños y perjuicios, entre otros. Entonces, estos sujetos, demandante y demandado, pueden tener la opción siguiente. Oye, ¿sabes qué? Este proceso está que demora mucho. Está que cambian al juez, está que existen errores en las resoluciones que están susceptibles de correcciones, errores en las notificaciones. Vamos a conciliar. ¿Sí? ¿Seguro? Ya, vamos a conciliar. Yo te debo 1000 soles. Ya, pero justamente te he demandado para que me pagues los 1000 soles. Mira, yo te pago 700 y conciliamos. ¿Qué dices? Ya, listo. Vamos a una conciliación. A un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia y cumplo con cancelarte ese monto. Se firma el acta de conciliación. De acuerdo total. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué harías ahí? ¿Qué harías ahí? Si tienes un acta de conciliación y el proceso está en trámite, ¿qué harías ahí? ¿Qué harían ahí? A ver, pregunta. Si ustedes ya tienen el acta de conciliación y aún están en el proceso, ¿qué es lo que harían? ¿Dejan que el proceso corra hasta que llegue la sentencia? ¿O la conciliación la tienen guardada bajo 7 llaves? ¿O ya no les importa el juicio? Porque ya resolvieron su conflicto de manera extrajudicial. ¿Qué harían? A ver, Eddie, Manuel, ¿qué harían? A ver, Del, ¿qué harían? Andrés. Doctor, buenas noches. Hola, Andrés. El acta de conciliación se presentaría ante el juez para dar fin a ese proceso, ¿correcto? Correcto. Cuando uno ya tiene un acta de conciliación y a pesar de que el proceso está en trámite, lo que voy a hacer es, esta acta de conciliación la voy a presentar ante el juez. Acta de conciliación ante el juez. Señor juez, esta pretensión es de obligación de dar suma de dinero. El demandante y demandado
podemos decidir en la vía extrajudicial. Esta pretensión es de alimentos. Ya llegamos a un acuerdo con el papá de mi hijo porque versa sobre derechos disponibles. Hola, Manuel. Doctor, una consulta ahí. Si he visto ese tipo ¿cómo se llama? De escritos, porque presentan por medio de un escrito al juzgado, ¿no? ¿Eso es lo que se llama la homologación del acta de conciliación? La homologación es para la transacción extrajudicial. Ah, ¿Ok? ya. Tú tienes que homologar una transacción extrajudicial. Es la famosa llamada homologación. ¿Sí? Que la transacción extrajudicial también surte efecto que una conciliación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, señor juez? Por si acaso, las partes somos los mismos. El demandante es Luis y el demandado es Pepe. Es Ana. No, o al revés, ¿verdad? Porque suele ser así. La demandante es Ana y el demandado es Pepe. En la conciliación, firma Ana, firma Pepe. ¿Ok? Esta pretensión, señor juez, en el juicio es de obligación de dar suma de dinero, es de alimentos. Esta acta de conciliación también es de obligación de dar suma de dinero o de repente es de alimentos. ¿Ok? Entonces, concuerdan los sujetos procesales y concuerda la pretensión. Lo que yo quiero, señor juez, es finalizar este proceso. Listo, el juez va a verificar. Imagínate si lo presenta el demandante, el juez le puede correr traslado al demandado. Imagínate si lo presenta el demandado, el juez le corre traslado al demandante y los dos pues aceptan. ¿Eso cómo se llama? Esas circunstancias, ¿cómo se llama? Eso se llama formas De concluir el proceso. Correcto. Especiales de conclusión del proceso. Formas Artículo 327. Formas especiales de conclusión de un proceso. Esto está regulado en el Código Procesal Civil. Si me piden el artículo, ahí me van a matar, porque ahora, si ustedes me ayudan a verificar 323 en adelante. ¿Perdón? El 323. ¿Seguro? Y la conciliación fuera del proceso es el 327. Ya, El 323. ¿Y cuáles son las 328, formas de concluir un proceso? Son las siguientes. Tenemos primero a la conciliación. Otra forma de conciliar, a la transacción extrajudicial. Y aquí ya me estoy yendo, ojo, al ámbito netamente procesal, ¿eh? Pero siempre nos terminamos desviando porque es parte de saber el proceso. ¿Qué más tenemos? El allanamiento. Y unas circunstancias o una forma especial de concluir el proceso como el allanamiento, ¿cuál es? Desistimiento. Reconocimiento. ¿Desistimiento? Reconocimiento. Reconocimiento. Otra forma especial tenemos el desistimiento. Hay clases de desistimiento. Hay dos clases de desistimiento. ¿Cuáles? A ver, a ustedes que litigan. El desistimiento del proceso y el desistimiento de la pretensión. Y el otro de la pretensión. Que se resuelve. Proceso y de la pretensión. Otra forma de concluir un proceso. El abandono. El abandono. ¿Habrá otra más? ¿Habrá otra más? Esas son todas. Ahora, estas son formas especiales de concluir un proceso. ¿Y por qué son formas especiales? Porque ninguna de estas se va a pronunciar sobre el fondo de la pretensión. ¿Cómo es eso? Ninguna de estas se va a pronunciar sobre el fondo de la pretensión, porque ninguna de estas va a resolver si es que tú tienes o no tienes la razón. Porque para eso, ¿cuál es la única circunstancia? Buenas noches. ¿Cuál es la única que resuelve el fondo de la pretensión?
La sentencia. ¿Perdón? Diego, creo. ¿Cuál es la Sí, única? la sentencia que declara fundada o Correcto. infundada. Correcto. La única resolución, el único tipo de resolución que declara el fondo de la pretensión es la sentencia. La sentencia te dice, tu pretensión es fundada o tu pretensión es infundada. Pero estas 5 o 6 no te resuelven el fondo de la pretensión porque en la conciliación tú de mutuo acuerdo solucionas tu conflicto. La transacción extrajudicial de mutuo acuerdo solucionas tu conflicto de interés o tus conflictos contrapuestos sin necesidad de llegar a una sentencia. El allanamiento, tú mismo reconoces como demandado que tiene la razón el demandante, ya no hay necesidad de una sentencia. El desistimiento de la pretensión, el demandante demanda y el propio demandante se desiste de su pretensión. No es necesario de una sentencia. El abandono, el demandante demanda, deja paralizado el proceso más de 4 meses sin que previo a ello existe un acto procesal pendiente y no hay necesidad de una sentencia. Según el artículo 323 del Código Procesal Civil, son formas especiales de cómo concluir un proceso. Pero tengan en cuenta algo. ¿Y por qué expliqué esto? Porque esta conciliación que tú suscribes la vas a presentar en un juicio. Y por eso tiene la calidad de cosa juzgada. Porque la estás presentando en un juicio y el juez te la va a convalidar. El juez te la va a convalidar, por eso tiene la calidad de cosa juzgada. Pero si yo firmo una conciliación en un centro de conciliación extrajudicial, no tiene calidad de cosa juzgada, sino es una circunstancia que tú ya la has resuelto bajo una vía extrajudicial. ¿Se entiende? ¿Se entendió la diferencia? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Me siguen? Alexandra. Sí, doctor. Doctor, buenas noches. ¿Sería tan amable de repetir, por favor? Se cortó la señal. ¿De repetir desde qué extremo? ¿Desde qué extremo? Repito, Acero. Siben, creo, ¿no? O Saiben. ¿Desde qué extremo? Repito, o aclaro un panorama. Lo importante aquí, al margen de que avancen los minutos, es que ustedes tengan la idea clara, ojo, porque por algo pues se matriculan a este curso. Y este tema salió en acotación a que hubo una confusión, que una conciliación extrajudicial tiene calidad de cosa juzgada. Hay que aclarar en qué momento tiene calidad de cosa juzgada. Doy por hecho que ya todo claro. A ver, Manuel. Doctor, entonces en conclusión se puede decir que una conciliación se puede dar tanto fuera del proceso judicial, lo que más adelante, si no se cumple estos acuerdos, se va a llevar un proceso de ejecución de acta de conciliación, y también se podría dar dentro de un proceso de alimentos. Por ejemplo, como usted menciona, ¿no? Si es que las partes llegan a un acuerdo, lo pueden presentar esta acta de conciliación al juez, con lo cual se va a dar por concluido el proceso. Por lo tanto, tendría dos funciones de esta acta de conciliación: fuera de un proceso judicial o dentro. Claro. Si es que ya hay un proceso de alimentos, ¿no? Si tú celebras una conciliación en un centro de conciliación, esta obviamente surte efecto entre las partes, pues, ¿no? Es una conciliación extrajudicial, ahí nomás, no tiene un poder coercitivo, pero sí deberían las partes cumplirla, ¿no? En base a honrar su palabra. Pero si tú concilias dentro de un juicio, es una conciliación judicial. Y creo que tú, Manuel, que trabajas en un juzgado, ¿verdad? Muchas veces has escuchado lo siguiente, en un proceso de alimentos. Cuando se instaura la audiencia única, ¿qué es lo primero que hace el juez? Primero, acredita a las partes, a los sujetos procesales y a sus defensas técnicas. Acreditado ello, lo primero que va a hacer es invitar a conciliar. Apaga el audio, apaga la grabación y las partes tienen que conversar si concilian o no. Si concilian, esto es una conciliación judicial porque se está desarrollando dentro de un proceso y porque el juez lo ha propuesto.
Eso es una conciliación judicial, aquella que se desarrolla dentro de un proceso judicial. Si yo firmo una conciliación en un centro de conciliación, es una conciliación extrajudicial. ¿Sí, Manuel? Doctor, y entonces en ese caso, si concilian las partes, ¿no? Como usted menciona, en la audiencia, el juez invita a la conciliación a las partes, aquí también habría una, se puede decir, una resolución o se resuelve el caso de fondo, como usted menciona, como la sentencia, No. o no llega a ser. No. Porque el juez lo que va a emitir es un auto. Nosotros sabemos que existen 3 tipos de resoluciones, y no quiero irme más allá de lo que es derecho procesal. Los decretos, que no te resuelvan absolutamente nada, los autos y la sentencia. La sentencia es la única que resuelve sobre el fondo de la discusión de la pretensión, y los autos resuelven y deciden algo. Expide un auto en la cual indica que este proceso se está resolviendo en base a que las partes han conciliado, ¿ok? En base a un auto, pero en ningún momento el juez expide su sentencia, indica, sentencio, le doy la razón, porque si fuera una sentencia, ¿quién decide? El juez, ¿verdad? El juez decide si es que te da el 30%, si es que te da 500 soles de pensión de alimentos. Por eso no es una sentencia, porque la sentencia es aquella que la dicta el órgano jurisdiccional juez. En cambio, va a expedir un auto en la cual el juez transcriba lo que las partes han decidido para resolver su conflicto de interés. ¿Sí? Sí, doctor, ahora sí, mucho más claro. Gracias. Entonces también podríamos decir que la sentencia también se diferencia en tanto que es una resolución, ¿no? Es algo ya que va a resolver de fondo, en que también hay una debida motivación. En cambio, si el juez invita a conciliar, solamente va a colocar los acuerdos entre las partes. Claro. No hay debida motivación. Pero ahí le agregamos algo, que dentro de los 3 tipos de resoluciones judiciales, y también esta explicación, yo brindé una sesión de tipo de resoluciones judiciales, está en el Facebook, está en el YouTube, está en la página de Juris, ustedes lo pueden buscar ahí. Los decretos es un tipo de resolución por la cual el juez se comunica con las partes, pero los decretos no es necesario que se motive. Ejemplo, cuando tú pides, solicito que esa persona me abogado, listo. Solicito mi variación de domicilio, solicito, señor juez, que me pida copias certificadas, listo. El juez, ¿cómo te responde? Mediante un decreto. Téngase por apersonado, expídase las copias, téngase por variado su domicilio procesal. 2 líneas o una. Sencillo. No necesita motivar, porque los decretos es una respuesta a un pedido determinado. A diferencia de los autos y las sentencias, como resuelven algo, necesitan una motivación. El juez, cuando sentencia, necesita motivar a efecto de que esta sentencia no sea recurrida ante el órgano superior, no sea apelada. Y los autos, si bien los autos resuelven algo, también necesitan ser fundamentados, necesitan ser motivados. Ejemplo, cuando tú resuelves una excepción, ¿mediante qué resuelves? Mediante un auto. Cuando tú calificas una demanda y declaras el auto admisorio, es un auto. Y lo tienes que fundamentar, sí, porque el juez indica que has cumplido con el artículo 424, 425, has pagado las tasas, entre otros. Autos y sentencias se motivan, se fundamentan a efectos de que no sean susceptibles de apelación. Decretos es lo único que no se fundamenta, simplemente el juez accede a un pedido determinado. Estos 3 son los únicos 3 tipos de resoluciones judiciales que existen en un proceso civil. Recuerden, decretos, autos y sentencias. Excelente, doctor. Todo claro. Gracias. Listo, Manuel. ¿Claro hasta ahí? Aparte de Manuel, ¿todo claro? Sí, doctor. Listo, Rosario. Entonces, seguimos. Esta aplicación que es netamente procesal, he dictado creo que con unas 3, 4 sesiones y están colgadas, ojo, en la página de Juris, en el YouTube, en el Facebook. Ahí de manera gratuita ustedes lo pueden revisar. Y es muy importante cuando nosotros entramos a litigar. Hay que saber, parece de repente términos muy sencillos,
pero sí necesita un conocimiento muy preciso, porque nosotros litigamos, nosotros tenemos que saber las diferencias y las terminologías jurídicas dentro de un proceso. Ahora, permítame. Ahora, vamos a ver de manera muy sucinta nada más cómo redactamos una conciliación. Porque ahí en los comentarios indican si hay una diferencia en una conciliación de mutuo acuerdo. A ver, en primer lugar, aquí ponemos una sumilla, acá vamos a poner con solicitud. Primera diferencia. Primera diferencia, cuando nosotros vamos al órgano jurisdiccional, redactamos una demanda, ¿verdad? Que tiene que estar susceptible del artículo 424 y 425 del Código Civil a efectos de que sea admitida. Cuando hacemos o cuando intentemos realizar o recurrir a un centro de conciliación extrajudicial, es en base a una solicitud. ¿Y cuál es la diferencia de una solicitud y de una demanda? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la diferencia clara y precisa nada más de una solicitud y de una demanda? ¿Alguien la sabe? Mientras que me hidrato y descansa en mi garganta. ¿Alguien sabe la diferencia entre una solicitud y demanda? Y si se equivocan, a buena hora. A ver, Rosario. Rosario, ¿quién más? Creo que Gerson, Diego, Manuel, Alexandra. Veo 118 conectados ahí. ¿Alguien puede dar una diferencia entre solicitud y demanda? A ver, Carlos. Doctor, ¿puede ser que la solicitud no es coercitiva y la demanda sí? Ya, por un tema de coerción, entonces. Ya. ¿Alguien más aparte de Carlos? Carlos Ocaña. Doctor, Hola, Larry, a ver. la demanda pues es cuando hay una pretensión, cuando hay litis, ¿no? Y uno quiere la pretensión en vía judicial, ¿no? Pero la solicitud pues no es en vía administrativa, ¿no? Solicito, no es de parte, solamente de parte. En la demanda existen dos partes, ¿no? Y en la solicitud solo una sola parte que solicita, ¿no? Más que todo documentos administrativos. Más o menos sería así. Ok, vale tu opinión. A ver, Manuel. Doctor, por ejemplo, en mi experiencia, la demanda, lo que entra, por ejemplo, a mi juzgado, claro, hay controversia, ¿no? Hay una controversia con otra parte, un demandante y un demandado. En cambio, la solicitud, por ejemplo, rectificación de partida, sucesión intestada, es un proceso no contencioso, a diferencia de una demanda, que es un proceso contencioso. O sea, como que el tema, como dijo el compañero, ¿no? que me antecedió, el tema es la litis. Se podría hacer, si se Y podría cuando decir haces una una diferencia solicitud central. de conciliación, ¿no hay litis? No necesariamente, porque no va a haber un juez, ¿no? Que lo va a determinar, que va a dar una decisión final, sino que él va a invitar, ¿no? Ya. Como como el mismo juez lo dice, ¿no? A diferencia de un conciliador extrajudicial, el juez también te puede invitar a conciliar. Sin embargo, lo que él va a decidir sí tiene la calidad de algo coercitivo, tiene un apercibimiento, ¿no? Eso también podría ser otra diferencia, como dijo el otro compañero Ok. también. ¿Alguien más? A ver, Andrés. A ver, Andrés. Doctor, también podría ser porque en la demanda es a lo que uno tiene derecho y es por eso que lo que está pidiendo es porque él tiene derecho, está seguro que lo tiene, entonces se lo pide el juez, ¿no? Ya, En o cambio, sea, la solicitud es, bueno, simplemente es como algo administrativo, no como una exigencia. ya, para ver si tienes la razón o no.
Sí, pero en la demanda sí es un derecho, ¿no? Que uno piensa de que no lo están cumpliendo. Ya. A ver, Andrés Rojas y luego Miguel Ángel. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Acotando un poco lo que dijo la compañera, pues no las podemos asimilar que la solicitud es como la petición formal ante una autoridad para poder obtener algún derecho. ¿Y la Por el otro demanda? lado, por otro lado, la demanda es donde se puede iniciar un proceso judicial para poder reclamar un derecho, pues, ¿no? Ok, Exigir o alguna reparación. Eso sería mi aportación, ok. doctor. A ver, Miguel. Sí, doctor, buenas noches con todos. Sí, más o menos en esa línea, doctor. Una solicitud de conciliación es un mecanismo alternativo para resolver conflictos, mientras que una demanda es un proceso judicial. También podemos decir que la solicitud de conciliación es un método de resolución de conflictos que se realiza con la ayuda de un conciliador, como sabemos, ¿no? Las partes pueden llegar a un acuerdo para resolver sus diferencias. También sabemos que el acta de conciliación tiene los mismos efectos jurídicos que una sentencia judicial y se puede realizar en cualquier lugar, inclusive virtualmente, ¿no? Y Y la la, demanda es un proceso judicial. y la solicitud Además, cautelar. Ustedes han revisado el Código Procesal Civil en medidas cautelares que indica solicitud cautelar, ¿verdad? ¿O indica demanda cautelar? A ver, creo que habló Miguel Ángel. A Miguel Ángel, habló Andrés Rojas, habló Carlos Caña, Manuel Ramos, Rosario Aguilar. Ustedes están matriculados en el diplomado de contratos. Hay un diplomado que se va a iniciar este lunes 17 de marzo. ¿Me indicas, por favor, Fernando? Un diplomado de redacción civil aplicada. ¿Están matriculados? Miguel, Miguel Ángel, Rosario, Andrés, No, doctor. Carlos Caña. No, doctor. Todavía, doctor, pero vamos a estar presentes. A ver, ustedes pueden darle una captura a esta transmisión, a esta forma, y lo pueden mandar al número de juris para que tengan un beneficio, no sé si del 50% o algo, pero para que puedan tener un descuento. Ahí en la plataforma está el número. Gracias, ¿Lo pueden ver? Gracias, doctor. Denle una captura Sí, de doctor, pantalla, sí, sí. una captura de pantalla, Gracias. denle ahorita a mi clase y envíenle al número que hayan puesto en el chat, para que tengan un 50% para el diplomado que va a iniciar este 17 de marzo. Y así como esto, por ejemplo, creo que comienzo hablando elementos esenciales de un proceso civil. Y voy a hablar ahí, porque yo aperturo el diplomado, lo que es pretensión, lo que es demanda. Puedo hablar también la diferencia entre lo que hemos estado conversando, formas especiales de concluir un proceso. Puedo hablar todo lo que es procesal civil netamente. Y después vamos a aprender a redactar demandas de divorcio por causal, una demanda cautelar también, y otras que se me han asignado. Son como 4 o 5 sesiones que tengo para dictar, aparte de otros especialistas, ¿sí? Denle una captura de pantalla y lo mandan a ese número. A ver, ¿cuál es la diferencia? Que la demanda requiere formalidades. La demanda requiere formalidades y la solicitud en base a un principio de flexibilidad. ¿Cómo flexibilidad? Cuando usted va a un centro de conciliación, ¿qué es lo que le piden? Que si no argumentas jurídicamente y que si no me haces una narración clara, precisa, concisa, como establece el artículo 424 del Código Procesal Civil, yo te rechazo esta solicitud. ¿Alguien ha visto que el conciliador le rechaza su solicitud de conciliación? Esta solicitud inclusive puede hacerse mediante un formulario. Pregunto, ¿una demanda de prescripción puede hacerse por formulario? No. No. ¿Se dan Pero cuenta? una de alimentos sí. La demanda de alimentos sí, porque la demanda de alimentos es una excepción. Saquemos de este plano, de esta comparación, a la demanda de alimentos, porque es una excepción que también rige el principio de flexibilidad. No se permite abogados, formulario, etcétera, etcétera. Pero vayamos por pretensiones fuertes. Demanda de prescripción adquisitiva. ¿Qué necesito yo cumplir? Una fundamentación jurídica, una fundamentación fáctica, que tenga firma de abogado, la competencia de un juez. Si no cumplo con esto y más, lo rechazo. La solicitud
Puedo hacerlo con un formulario. ¿Necesito abogado para hacer una solicitud de conciliación? No. No. Si de repente lo hago con letras grandes, pequeñas, bajo un desorden, ¿me lo va a rechazar? No. No. Entonces, cuando uno haga una demanda, tiene que ser muy cuidadoso, porque estamos susceptibles de una calificación de admisibilidad, inadmisibilidad y de improcedencia. En cambio, cuando hacemos una solicitud, ok, nos podemos dar un poquito más de ligereza, pues no, porque el conciliador en un 99% te lo va a rechazar, salvo que pidas una demanda de alimentos y no adjuntes la partida de nacimiento, no adjuntes el DNI, tampoco hay que ser muy ligero, ¿no? Pero revierte acá de un 100% de obligatoriedad de requisitos y de repente vamos a poner acá un 50% para no decir nada. Esa es la diferencia. Entonces, cuando hacemos una solicitud de conciliación es más flexible, porque si viven en Lima, yo puedo invitar a un centro de conciliación en Comas, en San Isidro, en Lince, en San Martín de Porres, de repente, no sé, en Jesús María, Pueblo Libre, San Miguel. Lo único que hay que hacer es colocar una sumilla, solicito conciliación, vamos a ponerla acá, de mutuo acuerdo, sobre pensión de alimentos, tenencia, régimen de visitas, ¿ok? Y si yo estoy colocando una pretensión de mutuo acuerdo, lo puedo redactar de la siguiente forma. Simplemente pongo, señor conciliador. Pregunta, requiero saber el nombre del centro de conciliación. ¿Puedo poner el nombre? Si quiero, sí, y si quiero, no. Basta que ponga señor conciliador, nada más. ¿Qué puedo poner aquí? Si es de mutuo acuerdo, ¿cómo va esta identificación de las partes? Ana, con DNI, con domicilio. ¿Qué más? Ojo, mutuo acuerdo. ¿Quién más iría acá? Número celular. Ya, si quiero número celular, pongo mi correo electrónico. ¿Qué más iría acá? Mutuo acuerdo. La otra parte. La otra parte. La otra parte. Ana y Pepe. ¿Verdad? DNI, domicilio. Me presento a usted a efecto de solicitar una conciliación extrajudicial. Listo. Petitorio. Yo escuché ahí que en la conciliación no hay petitorio, porque escuché que en la demanda hay una pretensión y en la conciliación no. No, en la demanda hay una pretensión procesal y en la conciliación hay una pretensión extrajudicial. Pero en los dos hay pretensiones porque el conciliador tiene que saber qué es lo que pides. Y lo que pides justamente es una pretensión. Pretensión. Vamos a poner acá. De repente Ana indica, señor conciliador, solicito que se levante un acta de acuerdo a efectos de que el progenitor de mi hijo o el solicitante de nombre tal acuda con pasar una pensión de alimentos de 600 soles. ¿Ok? Pretensión número 1. Acá vamos a poner pretensión de alimentos. Pregunta, ¿necesito poner acá fundamentación jurídica? De repente, si es que ustedes son abogados y hacen la conciliación, yo les sugiero que sí. Citen acá al Código Civil, citen al Código del Niño y del Adolescente, con una especie para que su cliente sepa que manejan el tema, pues. Petitorio,
¿Referido a qué? Régimen de visita o tenencia. Tenencia. Señor conciliador, sobre mi menor hijo de 4 años, solicitamos o solicito que la tenencia total la va a ejercer la solicitante Ana. Listo. El otro petitorio. Petitorio. Régimen de visita. Señor conciliador, solicito que el solicitante o el progenitor de mi hijo Pepe tenga un régimen de visita abierto. Pregunta, ¿es válido o no? ¿Es válido o no? Sí, doctor. ¿Sí es válido? A ver, ¿por qué Alexandra? Susténtamelo, porfa. O alguien que sustente si es que es válido, si es que yo puedo colocar... Doctor, hola. ¿puede repetir la pregunta, disculpe? La pregunta es la siguiente. Ya estamos desarrollando o resuelto el tema de alimentos, resuelto el tema de tenencia. Ahora, régimen de visita. ¿Qué pasa si colocamos que el régimen de visita sea abierto? O sea, que aquel que no tiene la tenencia, que sería Pepe, lo visite cuando quiere. ¿Válido? Creo que no es posible, doctor, porque debe de haber un horario o siempre y cuando la otra parte también esté de acuerdo. Ok, y la parte de mutuo acuerdo han dicho sí, régimen de visita abierto. Hay muchos centros de conciliación que a veces no te aceptan que tú hagas esto. Y les voy a explicar el por qué. Y me ha pasado hace 3 días. Hicimos una conciliación, las partes establecieron, no tenemos ningún problema entre nosotros, nos llevamos bien, mi casa es su casa del papá de mi hijo, puede ir a visitarlo cuando quiere. Régimen de visita abierto. Y el conciliador nos dijo, sí, ok, está bien, pero hay que establecer una formalidad. Porque como tú, ante un incumplimiento, la ejecutas ante el Poder Judicial. Sería exigible, porque el juez te va a decir, tú le dices, señor, no cumple, no está cumpliendo con el régimen de visita. Ah, ya, te va a decir el señor juez. ¿Por qué? Porque lo visita 1 o 2 veces a mi hijo. O lo visita 1 vez al mes. Sí, señor. Claro, y en el acta de conciliación no está detallado, ¿no? Y en el acta de conciliación indica un régimen de visita abierto. ¿Cómo lo haces exigible? Sí, señor juez, yo le dije abierto un régimen de visita, pero era para que vaya 4 veces a la semana, pues, y él va 2 nada más. O no, es abierto, pero ya el señor abusa, va al mes 20 días, y lo ideal, pues, que vaya 15. ¿Estaría bien? ¿Se entiende? ¿Se me entiende? Lo ideal es que ustedes fijen horario. ¿Por qué? Para que en la vía judicial, ante el Poder Judicial, pueda ser exigible. Porque si yo no pongo horario, ok, las partes se llevan bien, doctor, nunca nos vamos a pelear, listo. Pero nunca digas nunca. ¿Qué pasaría si hay un conflicto? ¿Cómo lo ejecutas ante el Poder Judicial? El juez, ¿qué te va a decir? Sí, señora, le doy la razón. O no, señor, usted tiene la razón. ¿Por qué da mucho? Pues no, vaya menos, porque la señora ya tiene una pareja. O le va a decir a la señora, señora, pero entienda, pues el señor antes, cuando firmó la transacción, la conciliación, no tenía una pareja, ahora ya tiene. ¿Cómo va a ir 30 días al mes? Entonces ya entramos a subjetividades. Y lo ideal es horario fijo, lunes a viernes. Si quieres un horario abierto, ponle, pues, ¿no? Lunes a viernes, de 2 de la tarde a 8 de la noche. Nunca va, señor juez, nunca va. Y el horario era de lunes a viernes de 2 a 8. Solicito la cancelación. ¿Sí? Bueno, y después, acá si quieren, va la firma
la firma del abogado. Si quieren, ¿no? Si quieren asustar a la otra parte, uy, no, esta persona tiene abogado. Pues no, siempre el abogado a veces somos vistos como amedrentar a la otra parte, ¿no? De repente ponemos 20 firmas de abogados ahí en la conciliación. ¿Se puede? Sí, pero es una situación de intuir, de repente de poner en aprietos a la otra parte, a que se consiga un abogado, a ayudarle a entender, oye, estoy asesorada por si acaso, o estoy asesorado, ojo, pero esto es opcional. Simple y sencillo, podemos redactar una conciliación. Esto lo puede hacer el centro de conciliación, también lo puede hacer el centro de conciliación. Ustedes van, le dan las partidas de sus hijos. Ah, me olvido, anexos. Anexos. ¿Cuáles son los anexos que debe ir de manera fehaciente? Aquellos que demuestren el entroncamiento familiar, partida de nacimiento de los hijos, DNI de los hijos y del solicitante, del papá y de la mamá, a efectos de verificar si es que tienen pues el entroncamiento familiar, porque de repente quien demanda no es el papá y de repente es la tía, ok, pero la mamá debe hacerlo, pues no, o de repente es el vecino, ok, si lo quieres hacer, demuéstrame pues que tienes un poder de por medio, de repente demuéstrame que eres el tutor, por eso se pide, siempre te va a pedir las partidas de nacimiento, y es así como ustedes fijan una solicitud de conciliación. ¿Rige cierta formalidad? No. Es a libertad de ustedes, pero tienen que estructurarlo, pues, identificar las pretensiones, qué es lo que piden, y los anexos y la firma correspondiente. En el metropolitano. ¿Hay alguna pregunta ahí? ¿Todo claro para redactar una conciliación? Ahora, en base a este ejemplo, recuerdan el ejemplo, ¿verdad? 3 pretensiones: alimentos, tenencia y régimen de visita. ¿Qué pasaría si estas 3 pretensiones ustedes la quieren someter ante el órgano jurisdiccional? No quieren conciliar, de frente quieren ir a un proceso judicial. ¿Qué harían ahí? Una demanda. ¿Cuál sería la sumilla en estas 3 pretensiones? ¿Cuál sería la sumilla? Si quieren demandar tenencia, régimen de visita y alimentos, ¿cuál sería la sumilla aquí? ¿Cómo redactarían ustedes? ¿Han hecho demanda de tenencia, alimentos y régimen de visita en Doctor, conjunto? tengo entendido que eso se puede realizar por, o sea, hacer 2 demandas, uno de alimentos y otro de tenencia, o se puede hacer los 3 en uno solo. Ah, la pregunta es si es que se puede hacer las 3 de uno solo. Sí, sí lo puedes hacer los 3 por uno, los 3 en una sola demanda, porque sería muy engorroso, mucho tiempo si es que la subdivides primero en alimentos y después en tenencia y régimen de visita. Sí se puede, Andrés. Doctor, ¿se podría realizar la demanda directamente por la tenencia y accesoriamente se pediría los alimentos y el régimen de visitas? Ya, sí, pueden haber pretensiones, pretensión Accesorias. principal y después pretensiones accesorias, sí se puede. Y en el caso que la parte demandante quisiera la tenencia, en este caso la tenencia que sea compartida, ya También, no se necesitaría régimen de visitas. también puedes desarrollar las 3 pretensiones en sí. ¿Cómo pondrían ustedes con ok. sumilla? Interpongo demanda de tenencia, alimentos y régimen de visita. ¿Qué más falta aquí ante una demanda? ¿Qué número de expediente colocan? ¿Qué número de No hay, expediente? no hay número de expediente porque es demanda nueva. Correcto. ¿Qué número de escrito presentan acá? 01. 1. Correcto. 1 o 01.
¿Qué, le ponen nombre del especialista? Tampoco, no hay, tampoco no. Ok, entonces le ponemos... ¿Le ponen nombre del juez? He visto que a algunos le ponen juez también acá. No, doctor. No. Porque es un proceso nuevo y no sabe Correcto. a qué pues iría dirigido. Correcto. Entonces, no hay datos porque recién estamos ejerciendo nuestro derecho de acción. Y no sabemos quién va a ver nuestro juicio. Lo que sí se rellena es la sumilla, pues. Y ahora veamos aquí la competencia. ¿Quién sería el competente aquí? El juez de familia especializado. ¿Ya? Especializado de familia. ¿O el juez de paz letrado? Juez de paz letrado, doctor. Juez de paz letrado, Gabriel. Doctor, paz letrado sería si fuera solamente alimentos. ¿Ya? Y en este Claro, caso... en el caso de ser alimentos, el de paz letrado, pero como se van a ver los tres temas, tiene que ser el juez de familia especializado. Correcto, Así Ricardo. es. Como son tres pretensiones, lo va a ver aquí el juez especializado en familia. ¿Ok? De la corte tal. ¿Por qué? Porque si solamente fuera la pretensión de alimentos, ¿quién sería el competente aquí? Paz letrado. Paz letrado. Paz letrado. Del distrito correspondiente. Ya tenemos... Doctor, dice que filiación extramatrimonial y alimentos. Perdón. ¿Quién es el juez competente para un proceso de filiación extramatrimonial y alimentos? Especializado. Y ahí sería una pretensión principal y una pretensión accesoria. Que la pretensión accesoria va a depender de la suerte del principal si es que se declara como padre, pues, ¿no? Como padre. Ahora, ¿qué más viene aquí? ¿Qué más viene acá? ¿Qué colocamos aquí? La identificación. ¿Identificación de quién? Del demandante o la demandante. Ana, con DNI, con domicilio, real y domicilio procesal. ¿Cómo se divide el domicilio procesal? ¿Cómo se divide un domicilio procesal? ¿Qué debe contener un domicilio procesal? Ya tengo el domicilio real, ojo, real es donde vivo. El domicilio real es donde el demandante vive, donde figura su DNI, o donde actualmente radica o habita. ¿Qué hay mañana más? ¿En qué? ¿Ya dónde estoy en el campeonato? A ver, Larry, a ver, Andrés, a ver. Doctor, el domicilio procesal no es donde te van a notificar. ¿Y cómo lo dividimos? ¿En qué se subdivide? Casilla electrónica, Físico y... Casilla física y casilla electrónica. Ok, a ver, Rosario y Jumiko. Doctor, domicilio físico y electrónico o casilla electrónica. No sé. Ya, ok. A ver, Jumiko. Si no es, doctor. Ya, el si no, ok. El domicilio procesal se subdivide en domicilio físico. ¿Cuál es el domicilio físico? Imagínense, pues, la casilla física número 88 del Colegio de Abogados de Lima. Hay también casillas en Lima Norte, vamos a ver. La casilla física 3333, que por cierto es mía, de la Corte Superior de Lima Norte. Física. Aquí, ¿qué es lo que se va a emplazar?
se va a emplazar todas las cédulas físicas de notificaciones, el autoadmisorio, las sentencias, entre otras o todas las que se expiden en el juicio. Aparte del domicilio físico, hay una casilla electrónica. Y justamente es la del SINOE, la que te asignan de manera gratuita a todo abogado. ¿Cuál es la diferencia entre la física y la electrónica? A ver, media beca se gana para el diplomado. Diferencia en casilla física y electrónica. Andrés. Doctor, cuando es la casilla física es que te van a notificar en el colegio de abogados donde te has colegiado, y en lo que es la casilla electrónica te notifican mediante el SINOE. Y cuando te llegan las resoluciones, uno puede ir avanzando si es que te han notificado electrónicamente, porque a veces hay notificaciones que se demoran en llegar de manera presencial. La primera parte está bien, Andrés. La primera parte de la casilla física. Para ver una diferencia entre la física y electrónica. Es válido lo que tú dices de la electrónica, pero hay una diferencia sustancial. A ver, ¿alguien la sabe? ¿Puede ser el plazo, doctor? ¿El plazo? La inmediatez. Creo que tengo entendido, creo que cuando es la casilla física, el plazo comienza a correr el día siguiente hábil, y la electrónica creo que son 2 días. Al segundo día, ¿verdad?, de notificado, según el artículo 155-C del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Ok? ¿Ya? Es una buena diferencia. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sin miedo, ¿ah? Rosario, Jumico, Diego, Alexandra, Manuel, Miguel Ángel, Carlos. ¿La celeridad en que nos notifican? Ya es parte de... La diferencia es la siguiente, que el domicilio físico tiene que ser en base al radio donde está ubicado la corte. Si tú demandas ante el juzgado de paz letrado de Los Olivos, de San Martín de Porres, ¿qué cosa es? Lima Norte, ¿verdad? Tu domicilio físico tiene que ser uno que tú pongas en la Corte Superior de Lima Norte. Si el paz letrado está en Lima Sur, tiene que ser tu domicilio físico, o sea, tu casilla física, una que sea de Lima Sur. Si tu paz letrado está en Lima Este o en el Callao, tu casilla física donde tú recojas tu cédula tiene que ser del Callao. Y la casilla electrónica del SINOE es válida para todas las cortes, porque es electrónica. Válida para todas las cortes. ¿Se entendió la diferencia? ¿Se entiende la diferencia? Si tú litigas un juicio en el Callao y pones tu casilla física de Lima Norte, te van a declarar inadmisible. Te van a decir, señor abogado, solicito que me consigne una casilla dentro del radio urbano donde está ubicada la corte. Del Callao tiene que ser. Si tú litigas en Lima Norte, una casilla física de Lima Norte. De Lima Sur, una casilla física de Lima Sur. Pero la casilla electrónica es válida para un juicio que tú tienes en el Callao, en Lima Este, en Arequipa, en Piura. Es a nivel nacional. ¿Ok? Otra es la diferencia que también son válidas en el plazo de notificación. La casilla que llega a tu domicilio físico surte efecto a partir del día siguiente de notificada. Y la casilla electrónica surte efecto al segundo día de notificada. Eso indica el artículo 155-C. Pero he leído que salió un precedente o una disposición de la Corte Suprema que corre a partir del tercer día. ¿Ok? Ahora, hasta ahí el encabezado, la competencia y la identificación de las partes. ¿Qué más viene? Doctor, perdón. Hola. Sí, y con respecto a la casilla física no comprendí bien. ¿A dónde se notifica exactamente? ¿La casilla física? Sí, doctor. Supongamos que estoy viendo un caso en Lima Sur, pero yo tengo mi domicilio procesal en Lima Norte, ¿no? No puedes. Tienes que aperturarte como abogado una casilla en Lima Sur. En Lima Sur. Sí.
Ya, y eso ¿cómo lo aperturo, doctor? Vas al colegio, a la corte de Lima Sur y le dices, quiero aperturarme una casilla, te piden tu colegiatura, te piden fotos, que llenes un formulario. Yo aperturé en el Callao y me pidieron 2 fotos, pasaporte, que llene un formulario totalmente gratuito. En el Colegio de Abogados de Lima, llenas un formulario, pero pagas mensual. Es el Colegio de Abogados de Lima. Claro, en el Colegio de Abogados de Lima ¿no? pagas mensual. Y en las Cortes es gratuito. Todo Y en abogado, el interior del país también. todo abogado hábil, que esté habilitado, puede aperturar cortes en Lima Norte, en Lima Sur, en Lima Este, en cualquiera. Doctor, y para habilitar eso lo podemos hacer a la distancia, porque supongamos que estoy viendo un caso, digamos, lejos, ¿no? En Loreto. No estoy yendo hasta Loreto para habilitar, ¿no? Podría contactarme, no sé, vía telefónica, por correo. No sabría decirte la verdad. De repente te piden una carta simple a la persona que le vas a dar, no sé cómo será el trámite administrativo. O sea, yo aperturo de manera presencial. Y cada apertura que tengo, por ejemplo, en el Callao, he designado a 2 personas para que vayan a recoger casillas, para yo no ir hasta el Callao, pues. ¿Entiendes? Igual en la empresa que yo trabajo, tengo mi jefe de área, él tiene su casilla en el CAL, en el Colegio de Abogados de Lima, y designa a varias personas para que vayan a recoger las casillas. ¿Sí? Entonces, correcto. Doctor, por último, el domicilio legal es el domicilio real, ¿no? el real es donde tú vives, donde tú radicas. ¿Es lo mismo que legal? Domicilio legal. Donde se te va a emplazar, pues, ¿no? Donde surte efecto cualquier trámite administrativo o judicial. Pero lo correcto, persona natural, domicilio real. Si es persona jurídica, domicilio fiscal. Perfecto. Doctor, una consulta, disculpe. En su experiencia, digamos, en la práctica que usted tiene, ¿no? La casilla física es tan necesaria porque ahora, bueno, he visto algunos escritos que algunos, incluso abogados, presentan, por ejemplo, solamente la casilla electrónica. No, sí es importante porque si tú lees el artículo 155 de guión D o E del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, te dicen que en la casilla física obligatoriamente se te notifica la resolución que también te tramite la demanda y la sentencia. Y también habla de recurso de apelación, si no me equivoco. Y las demás de manera alternativa a la casilla electrónica. Alternativa. Entonces, obligatoriamente tienes que poner casilla física. Siempre en tu escrito. Doctor, una preguntita. Sí. Buenas noches, doctor. Ya que está hablando de casillas físicas de los abogados, por ejemplo, en una demanda de alimentos, hay una resolución que aprueba una liquidación de pensiones devengadas. Y yo tengo entendido que debe notificarse, como se trata de aprueba, a la dirección real del demandado, ¿no? Del demandado. Pero, bueno, en un proceso que tengo no sucedió eso. Me dijo, no, la ley no te exige eso, sino como la otra parte tiene el domicilio físico del abogado, entonces la ley me faculta solamente a notificar al domicilio físico del abogado. Entonces, no, lo que pasa es que ahí ya entendí corrígeme si es que te entiendo. Lo que pasa es que este escrito es el del demandante, ¿listo? Cuando este escrito, cuando esta demanda se emplaza al demandado, ¿a dónde le va a llegar al demandado? ¿A dónde le va a llegar? Y tu pregunta me permite explicar lo siguiente. Me voy a saltear, ¿ya? Domicilio real. La identificación ¿de quién? Del demandado. El demandante, ¿qué es lo que debe identificar del demandado? Su nombre, ¿verdad? ¿Y qué más? Su dirección domiciliaria. ¿Por qué? Claro, porque el demandante no le va a notificar al demandado en la casilla física o electrónica del demandado. No le va a notificar así. ¿Por qué? Porque eso, ¿cuándo se va a saber? Cuando este demandado ejerza
su contestación de demanda. ¿Sí? ¿Me dejo entender? El demandante va a colocar su dirección domiciliaria del demandado y a su casa le va a notificar la demanda, bajo puerta o en su mano. Una vez que este demandado está bien emplazado, bien notificado, va a contratar a su abogado y va a contestar su demanda. Y en la contestación de su demanda, que tiene que estar firmada por un abogado, va a poner su casilla física del abogado y su casilla electrónica del abogado. Y en lo sucesivo, le notificarán en esos dos lugares. ¿Se entiende? Sí, o sea, como ya dio la casilla física de su abogado, cuando existe una resolución que aprueba una liquidación bajo apercibimiento, ¿no? Claro. Se ha remitido certificados al Ministerio Público, entonces ya no es necesario que le notifiquen a su domicilio físico del demandado, sino solamente la casilla física del abogado, ¿no? Ah, ok. Claro, porque no te van a notificar a la física electrónica de tu domicilio real. Para eso tú tienes un abogado. El abogado asume una defensa coactiva, una defensa cautiva, perdón, una defensa íntegra. Para eso pone sus datos el abogado. ¿Sabe por qué le digo? Porque en una audiencia el juez observó esto. El juez dijo, si hay una resolución que aprueba una liquidación de pensiones devengadas, ¿por qué solamente se lo tienen que notificar a la casilla física del abogado? ¿Acaso él va a responder, es responsable de pagar? No, le tienen que notificar a su domicilio real del demandado para que él sepa. Eso es lo que dijo un abogado. Perdón, un juez penal. Un juez penal. Un juez penal. Entonces, por eso me causa esa incertidumbre y debido a eso No tendría algún sentido, pues no, porque por eso un abogado se apersona en representación tuya. Es una representación judicial. Oye, cualquier cosa que tenga que ver con mi cliente, conmigo, a mi casilla. Ahora, si yo ya dejo de ser tu abogado, ya, claro, yo tengo que notificarte a tu domicilio real hasta que tú subrogues ese abogado y señales un nuevo letrado, ¿no? Pero sin sentido, pues. Ya si tú asumes una defensa ya no te llega a tu casa, sino te llega a tu casilla. Ahora, si el juzgado quiere notificarte a tu domicilio real y a tu casilla física, bueno, lo puede hacer. Pero basta que notifique a tu casilla física y electrónica, ya estás bien notificado por las modalidades que la ley establece. Correcto. Bien, ya tenemos a la identificación del demandante y del demandado. La dirección domiciliaria del demandado, básico, porque si no, incurrimos en nulidad. El demandado puede alegar que no está bien notificado y puede presentar una nulidad del acto procesal de notificación por vulnerar el debido proceso. Derecho de defensa. Después, ¿qué viene? Después vamos a colocar las pretensiones. ¿Cuáles serían las pretensiones? La tenencia, ¿verdad? ¿Qué más? Tenencia, alimentos y régimen de visita. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasaría si es una filiación? ¿Cómo serían las pretensiones acá, en filiación? Principal y accesorias. Correcto. Principal y accesorias. ¿Cuál sería la principal? Filiación. La Principal, filiación. ¿Y la accesoria? Alimentos. Alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que si la filiación, el ADN, sale negativo, no hay alimentos. Si sale positivo la filiación, hay alimentos. ¿Ok? Porque la accesoria depende de la suerte de la principal. Aquí hablamos de una acumulación de pretensiones. Puede haber pretensiones accesorias, subordinadas, alternativas. ¿Ok? ¿Qué más va? ¿Qué más colocamos aquí? La fundamentación de hecho. Esta fundamentación de hecho, ¿qué nos indica el 424 del Código Procesal Civil? Que tiene que ser clara, tiene que ser precisa. Claro, porque el juez no conoce los hechos, hay que facilitarle las cosas a efecto de que el demandado no proponga una excepción de oscuridad o una excepción de ambigüedad. ¿Sí? Ahora, ¿qué más viene? Una fundamentación jurídica.
¿La fundamentación jurídica es transcribir la norma? No. La fundamentación jurídica es concatenar la norma que ampara mis fundamentos de hecho. Muchos ponen artículo 424, 425, Código de Niño y Adolescente, Código Civil 424, 428, punto. No, hay que fundamentar. Si yo recojo el 424 del Código Civil, hay que fundamentar por qué. Porque mi menor hijo tiene menos de 18 años y según el 424 está facultado para que se le otorgue una pensión de alimentos. De repente pide una pensión de alimentos de una persona mayor de edad porque el 424 tiene una regla excepcional que indica que aquellos mayores que cursen estudios superiores, que sean solteros o tengan una incapacidad física o mental permanente, reciban una pensión de alimentos. ¿Ok? 424, señor juez, cumplo con todo el requisito de admisibilidad porque estoy cumpliendo con tal. Es una explicación de todos los preceptos legales concatenados con mis fundamentos. Así que no transcriben la norma porque se ve mal. ¿Qué más viene aquí? ¿Anexos? Los anexos. Ante los anexos. Medios probatorios. Los medios probatorios. No hay demanda sin medios probatorios. ¿Por qué? Porque yo puedo redactar bonito. Me puedo leer 20 libros y puedo redactar bien. Pero si no hay medios probatorios, esta demanda va a ser declarada infundada. ¿Ok? Los medios probatorios tienen las siguientes características. Son útiles, son idóneos, son pertinentes y tienen que ser lícitos. ¿Ok? Para que le dé un soporte a mis fundamentos de hecho. Después puedo poner vía procedimental. Si es una demanda de alimentos, ¿cuál es la vía procedimental? Si es menor de edad, proceso único. Si es mayor de edad, sumarísimo. Muy buena respuesta. Pues yo esperaba un depende de, ¿no? Claro, muy buena. Si es menor de edad, proceso único. Y si es mayor de edad, proceso sumarísimo. Si es menor de edad, proceso único, Código del Niño y del Adolescente. Si es mayor de edad, proceso sumarísimo, Código Civil. ¿Sí? Esto ya lo hablamos, sesión 1, sesión 2, sesión 3. ¿Qué más? Los anexos. ¿Los anexos es igual a los medios probatorios? No. ¿Por qué? En los medios probatorios sería en sí las pruebas, pues, ¿no? Que dan sustento a nuestro fundamento de hecho. Y en los anexos ahí ya puedes anexar lo que son el DNI, cosas. Correcto. Sí, es válida, tu respuesta es válida. Los medios probatorios dan soporte al fundamento de hecho y los anexos son los requisitos legales. Como por ejemplo un DNI, una vigencia de poder, una tasa judicial por ofrecimiento de pruebas, unos aranceles judiciales, una consulta RUC, es válido. Los anexos son requisitos legales que te van a establecer una identificación del demandante con su DNI, unas tasas arancelarias por ser ley. En cambio, los medios de prueba soportan los fundamentos de hecho. Y finalmente, ¿qué más viene? Un por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, señor juez, si vas a admitir mi demanda conforme a ley. También hay otrosi. 1, 2, 3. ¿En qué se diferencia esto con el petitorio? Son pretensiones diferentes, doctor. Correcto, pretensiones diferentes. Estas pretensiones versan sobre el fondo, pues, ¿no? En cambio, estas son pretensiones diferentes a las pretensiones de fondo. Por ejemplo, adjunto pago de tasa arancelaria, señalo como correo electrónico al tal, número de celular número tal, designo como mi procurador a la persona tal para que recabe oficios, presente documentos, entre otros. Y las firmas. Y las firmas. Esto es la estructura de una demanda. Hemos variado el ejemplo de alimentos en sí sola y la demanda de tenencia, alimentos y régimen de visita. A la par hemos hecho una comparación de cómo redactar
una solicitud de conciliación para que no quede ninguna duda. Ya saben la diferencia entre solicitud y conciliación. Ya sabemos el juez competente, ya sabemos la vía procedimental, ya sabemos, hemos aprendido en estas 5 sesiones las reglas de quién tiene derecho a alimentos, cuál es la regla general y la regla excepcional. Hemos aprendido quiénes son los obligados principales y subsidiarios para dar alimentos. Ya sabemos quién tiene derecho también a pedir y a recibir alimentos. Hemos hablado de las 5 o 6 materias en materia de alimentos, cuál es la diferencia del aumento, reducción, extinción, exoneración, prorrateo, variación y cambio en la forma de prestar alimentos. Ya sabemos que lo recomendable si queremos ejercer una demanda de alimentos bajo un monto fijo es que el demandado no sea independiente, ejerza labores independientes, y si queremos ejercer una demanda por porcentaje, lo recomendable es ante un demandado que tenga un trabajo fijo, sea dependiente de una empresa privada o de una empresa estatal, porque su remuneración aumenta y mayor ganancia para ustedes. Así que, chicos, habiendo cumplido estas 5 sesiones, considero de manera satisfactoria, porque veo una buena cantidad de números conectados en el Zoom, más de 100 personas. La verdad, es una satisfacción enorme haber podido dilucidar, intercambiar opiniones. Siempre han seguido la temática de la primera hasta esta 5ª sesión de ser interactiva, y eso es lo que usualmente suelo hacerlo. Así que creo haber absuelto todas las dudas en estas 5 fechas. Leonardo, voy a proceder a despedirme, no sin antes agradecerle y hacerle una invitación extensiva para el próximo diplomado. Este ha sido un curso especializado, y el próximo diplomado, que inicia el 17 de marzo, en el cual va a dictar mi persona conjuntamente con otros especialistas en lo que es redacción civil aplicada. Me despido, chicos, muchísimas gracias. Leonardo, ¿algo adicional? Sí, estimado doctor, de igual forma también ser extensivo los agradecimientos que nos dejan en el chat de los colegas hacia su persona, por la magistral exposición que hemos tenido esta noche, y también en lo que ha sido el esfuerzo brindado a lo largo de este curso especializado en alimentos. También los colegas, tanto en Zoom como en YouTube y en las demás plataformas, le agradecen enormemente por estas clases didácticas en las que se ha aprendido y especializado en toda la materia referente a alimentos. Y como le indicaba, también es importante precisar que los colegas que están en esta sesión y han estado también como alumnos de este curso especializado, tienen la opción de matricularse con un precio especial en el diplomado en redacción civil aplicada, contratos y demandas, que va a iniciar este 17 de marzo. Quedan pocos días, también las vacantes se están agotando, pero aún así pueden todavía matricularse, y que de mejor manera que a un precio especial, solamente por estar presentes en esta clase. Y también, antes de despedirnos, voy a mandar el enlace de asistencia para aquellos que no se han quedado hasta el final. Así que les solicito que puedan llenarlo debidamente, y ya con ello estaríamos cumpliendo con todo lo establecido para esta sesión. Bien, estimados colegas, acabo de mandar el enlace de asistencia para acceder a la certificación gratuita por parte de esta clase, así que pueden ir a llenarlo y obtener su certificación, o copiar directamente el enlace y colocarlo en sus navegadores para poder tener la certificación. Bien, asimismo también voy a nuevamente invitar a todos ustedes a que puedan unirse a lo que va a ser nuestro diplomado.